Bueno, siempre es el Antiguo Egipto el motivo de estas conferencias, y este año van dedicadas, especialmente Cristina, que es el primer ponente, que va a empezar ahora dentro de un momento, va a hablarnos de las tumbas tebanas de los nobles y nos va a explicar un poquito pues toda la iconografía y la evolución que tuvo en el tiempo. Son bastante donde nos demuestran pasajes de la vida cotidiana que en otras tumbas faraónicas pues a lo mejor no salen, y la verdad es que es bastante interesante por este tema. Y luego Vicente nos va a hablar de la medicina en el Antiguo Egipto, donde nos va a desvelar muchos misterios que para nosotros en la actualidad no lo son, pero para ellos sí que lo eran, y descubrieron cómo afrontar distintas enfermedades y algunos tratamientos a pacientes. De hecho, la medicina del Antiguo Egipto era muy famosa en el mundo entero y eran muy valorados los médicos en aquella época, ¿vale? Y nos va a explicar todo eso. Él es cirujano en su vida real, y entonces, pues claro, el tema lo conoce bastante bien. ¿Podemos decir que el Antiguo Egipto ha dejado huella en la actual sociedad? Si vas estirando del hilo, al final siempre acabas allí. No sé por qué, pero sí que es verdad. Y bueno, fue una cultura muy adelantada a su tiempo. Y también las condiciones en las que estaba el Antiguo Egipto, que era, digamos, que una burbuja en el mundo entero, estaban muy aislados, pero desarrollaron todos los temas, la arquitectura, la medicina, el arte, todo lo desarrollaron de una manera excepcional. De hecho, es lo que nos ha llegado hasta ahora. ¿Qué tiene que hacer la gente que le guste toda la historia del Antiguo Egipto para poder contactar con vosotros? Y porque aparte de estas jornadas, pues me imagino que tenéis una continuidad de actividades dentro de la sociedad. Básicamente ahora las actividades que hacemos son este tipo de conferencias, porque tampoco nos da para mucho más. Nosotros dependemos de los socios y somos los que somos. No hay mucho más, no podemos hacer mucho más. Pero bueno, podéis contactar con nosotros mediante en el Facebook. Si entráis, buscáis Egiptología Iteru, ahí pues hay contacto, y y en las conferencias, por supuesto, cualquiera puede acercarse a nosotros y hablar, y si quiere asociarse con nosotros. Esto es la garantía que te da, es que pues en cursos que se dan del Antiguo Egipto, ahora va a empezar uno, por ejemplo, del arte en el Antiguo Egipto, que lo da Santi Mallebrera, uno de los socios, y pues ahí por ser socio pues tienes unos descuentos y demás. Y luego aparte pues tienes la posibilidad de acercarte y de ver el Antiguo Egipto con los ojos de nuestros ponentes, que es un plus. Pues muchas gracias y vamos a disfrutar de las conferencias. Venga, estáis invitados. Gracias. El título de su conferencia son Las tumbas de los nobles de Luxor. Sí. ¿Qué engloba todo esto? Engloba unas necrópolis que están en la actual Luxor, pero que entonces no se llamaba Luxor. Ahora lo explicaré también en la conferencia cuál era el nombre de la ciudad en la que hoy llamamos Luxor, y engloba toda una serie de necrópolis en las que se enterraban todos aquellos que estaban personajes cercanos al rey, bien fueran sacerdotes, funcionarios, etc. Durante el Reino Nuevo, es decir, de la dinastía 18 hasta la dinastía 20 aproximadamente, que es el periodo que voy a coger, justo porque hay tumbas anteriores y también hay tumbas posteriores, pero las más importantes, las mejores y las que mejor definen lo que eran los egipcios antiguos son las de lo que llamamos el Reino Nuevo, dinastías 18, 19 y 20. ¿Por qué existen tantos estudios sobre las tumbas de los egipcios? Porque para los egipcios el vivir la eternidad era parte integrante de su vida. Es decir, después de la muerte existía una vida, que era el más allá, y la prolongación era la prolongación de la vida. Entonces es fundamental tener una tumba, evidentemente solamente aquellos que podían costeársela, y además los que tenían el privilegio real, porque muchas veces esto era un privilegio real, y además no solamente es que era para vivir la vida eterna, allí vivían y por eso conservaban la momia, porque el alma, lo que nosotros llamamos el alma, que para ellos era el alma, vivía dentro del cuerpo en tanto el cuerpo existía, y por eso los momificaban. Entonces era fundamental, era la casa, ellos la llamaban la casa de la eternidad, era donde iban a vivir eternamente. Pues vamos a disfrutar de su conferencia porque tiene una pinta buenísima. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es un tema interesante, pero es poco conocido desde el punto de vista egiptológico.
los antiguos egipcios nos dejaron muchas cosas, mucha documentación arqueológica desde el punto de vista social, político, militar y también desde el punto de vista artístico y funerario. Pero hay ciertos temas que no son tan conocidos, como por ejemplo las matemáticas en el antiguo Egipto, cómo calculaban, ¿no? O la astronomía en el antiguo Egipto, eran grandes astrónomos, y la medicina. Por lo tanto, es un tema que incluso los egiptólogos pues tienen que... es complejo para ellos un poco, porque yo creo que se tiene que saber un poquito también de medicina para comprender el pensamiento de los médicos del antiguo Egipto. Y entonces, pues no sé, es una conferencia que a mí me parece fantástica, muy poco conocida, y yo creo que les va a gustar mucho. ¿Qué diferencia puede encontrar de la actual medicina a la medicina del antiguo Egipto? Claro, tiene usted razón. Pues mire, la medicina actual es una medicina que tiene mucho conocimiento científico, técnico y tecnológico. Allí en el antiguo Egipto no había tecnología, entonces lo que barajaban es con la magia, es decir, era un poco empírica y luego muy mágica. Sí que había cosas objetivables que lo sabían muy bien, por ejemplo, las fracturas, ellos eran grandes traumatólogos, pero sin embargo en medicina interna no tanto, y entonces jugaban mucho con la magia y los dioses para curarse. Claro, donde no hay tecnología como actual, de alguna manera tienen que... Claro, pero fueron grandes médicos porque tenían mucho sentido común, y eso saldrá en la conferencia, y demostraré por qué. ¿Qué puede destacar de la medicina del antiguo Egipto? Lo que puedo destacar fundamentalmente son los problemas traumatológicos y patología que se ve, como ves, por ejemplo, pues patología que ves, por ejemplo, en la orina o en la defecación, por ejemplo. Pero ya digo que la medicina interna ellos no pueden porque no saben fisiología, no saben fisiopatología, y entonces eso es problemático. Ahí es donde entra la magia. Ahí es donde entra un poco la magia. Y las recetas, que son algunas veces un poco extrañas, pero voy a revelarlo aquí y luego lo diré ahí. La receta del antiguo Egipto se componía de tres cosas. Una, se componía del principio activo, lo que ellos consideraban que era lo que iba a curar, el vehículo, que podía ser grasa o podía ser lo que tú quieras, o miel, y luego podían poner una pata de perro o varias colas de ratón. ¿Y esto por qué? Este es el componente mágico para que se cure. ¿Y se curaba? Sí. Algunos sí, otros no, porque si es una enfermedad psicosomática se ponían buenos, pero si tenían un problema serio, pues la cosa no iba bien. Pero bueno, así todo fueron personajes que yo les admiro. Yo les admiro porque con lo poco que tenían fueron grandes médicos y además tenían fama internacional. Había muchos pueblos alrededor de Egipto que iban a curarse a los médicos egipcios. Pues muchas gracias por venir aquí a Novelda a dar esta conferencia y vamos a disfrutar. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias.